a todos los amantes y curiosos de la historia. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo los casos de 3 madres de la realeza que pasaron a la historia por ser demasiado controladoras. Espero que os guste este vídeo. La reina Victoria es recordada como la abuela de Europa, pero para sus 9 hijos fue una madre extremadamente controladora y a veces asfixiante. Victoria no sentía un instinto maternal tierno. De hecho, odiaba estar embarazada y encontraba a los bebés recién nacidos como repulsivos. Su forma de criarlos se basaba en la disciplina absoluta y el miedo. Victoria creó una red de espionaje dentro de su propio palacio. Tenía informantes que le reportaban cada movimiento de sus hijos, que comían, con quién hablaban y hasta que escribían en sus diarios personales. Si alguno cometía el más mínimo error, recibía cartas larguísimas de la reina, llenas de reproches y críticas feroces sobre su carácter. El caso más famoso de su control fue con su hijo mayor, Bertie, el futuro Eduardo VII. Victoria lo consideraba perezoso y poco inteligente, así que lo sometió a un horario de estudio inhumano, sin un minuto de descanso. Cuando el príncipe cometió un escándalo amoroso, Victoria lo culpó directamente de la muerte de su esposo, el príncipe Alberto, diciendo que el disgusto lo había matado, y nunca se lo perdonó del todo. Pero su mayor obsesión fue con su hija menor, Beatriz. La reina decidió que Beatriz nunca se casaría para que pudiese ser su secretaria y dama de compañía de por vida. Cuando la princesa finalmente se enamoró y pidió permiso para casarse, Victoria se enfureció tanto que dejó de hablarle durante 7 meses, comunicándose con ella solo por notas escritas, a pesar de vivir en el mismo palacio. Victoria logró que sus hijos y sus descendientes ocupasen los tronos de toda Europa, pero lo hizo a costa de su felicidad. Fue una reina que gobernó un imperio con mano firme, pero que también intentó gobernar las almas y los corazones de sus hijos, convirtiendo el palacio en una jaula de oro de la que era imposible escapar. Sofía Dorotea de Württemberg, esposa del zar Pablo I de Rusia, fue una mujer de una disciplina implacable. Tras vivir bajo la sombra de su suegra, Catalina la Grande, decidió que cuando ella tuviese el poder, nadie se escaparía de su control, especialmente sus 10 hijos. Para ella, la familia no era un refugio, sino una extensión del protocolo de la corte. La zarina diseñó un sistema de educación militar para sus hijos y de etiqueta rígida para sus hijas. No permitía que tuvieran ni un minuto de privacidad. Controlaba desde la ropa que vestían hasta los libros que leían, pero su verdadera obsesión era el matrimonio. Sofía Dorotea veía a sus hijas como piezas de ajedrez para expandir la influencia de Rusia en Europa. Cuando sus hijas crecían, la zarina se convertía en su sombra. Vigilaba sus cartas, elegía a sus damas de compañía para que fueran espías y tendría la última palabra a la hora de buscarles un marido. A sus hijos varones, incluso cuando ya eran hombres adultos y futuros zares, los trataba como a niños pequeños, dándoles órdenes constantes sobre cómo debían comportarse en público y en privado. Incluso cuando sus hijas se casaron y se fueron a otros países, el control no terminó. Sofía Dorotea les escribía cartas diarias exigiéndoles informes detallados sobre su salud, sus finanzas y de su vida matrimonial. Si una hija no contestaba rápido o con suficiente detalle, la zarina enviaba emisarios para reprenderlas. Su amor era una mezcla de protección y asfixia
que muchas de ellas sufrieron en silencio. Sofía Dorotea demostró que podía gobernar un palacio con la misma rigidez que un ejército. Aunque sus hijos llegaron a ser zares y reinas poderosos, todos llevaron siempre la marca de una madre que nunca les permitió ser dueños de su propio destino, convirtiendo la maternidad en su herramienta de poder más efectiva. María Teresa I de Austria tuvo 16 hijos y para ella cada uno era una herramienta política para fortalecer la dinastía de los Habsburgo. Aunque se mostraba como una madre amorosa en los retratos, la realidad es que ejercía un control absoluto y asfixiante sobre sus vidas, incluso cuando sus hijos ya eran adultos y vivían a miles de kilómetros. La emperatriz creó una auténtica red de espionaje en las cortes extranjeras donde enviaba a sus hijas a casarse. Pagaba embajadores, médicos y criados para que la informaran de todo, desde qué comían sus hijas hasta los detalles más íntimos de sus matrimonios. Si algo no le gustaba, enviaba cartas durísimas llenas de críticas que hacían llorar a las jóvenes princesas. Su víctima más famosa fue su hija menor, María Antonieta. Cuando la envió a Versalles para casarse con el futuro rey de Francia, María Teresa no la dejó en paz ni un segundo. La escribía constantemente, dándola órdenes sobre cómo debía vestir, con quién debía hablar y reprochándole que no se quedase embarazada rápido. María Antonieta vive aterrorizada por las cartas de su madre, que llegaban como sentencias desde Viena. María Teresa no permitía la debilidad. A sus hijos varones, como el futuro José II, los sometía a horarios militares y controlaba sus vidas matrimoniales. Si un hijo se enamoraba de alguien que no convenía a Austria, la emperatriz cortaba la relación sin piedad. Para ella, el deber hacia la corona estaba por encima de cualquier sentimiento maternal. Al final, María Teresa logró casar a sus hijos con casi todas las casas reales de Europa, pero a cambio de convertirlos en peones de su tablero. Ella fue una madre que amaba a sus hijos a su manera, pero cuya sombra era tan alargada que ninguno de ellos pudo ser realmente libre, mientras ella estuvo con vida. Bueno amigos, llegamos al final de este vídeo. Espero que os hayan gustado estas 3 pequeñas historias. Como siempre, agradeceros todo el apoyo que recibe el canal. Mil gracias por ver los vídeos que voy realizando y quisiera agradeceros de corazón el que forméis parte de Biopic Channel. Hoy me gustaría que dejarais en la cajita de comentarios la palabra control, demostrando así que sois grandes seguidores del canal. También quisiera saber si conocéis más casos como estos. Y con esto me despido. Hasta la próxima.